Hola, soy Codewar. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Bien, nos habíamos quedado aquí donde verificamos cuando un carrito está vacío o cuando ya tiene productos. En este caso nosotros habíamos borrado el local storage para hacer que aparezca el carro vacío. Ahora lo que vamos a proceder es a la maquetación del carrito. Por ejemplo, si hay productos en el local storage o en el carrito, vamos a dividir la pantalla en dos. Un call MD4, por ejemplo, para el producto, para la imagen del producto, y lo restante podremos poner el nombre del producto, las descripciones, para poder editar la cantidad y también para poder eliminar el producto del carrito. Entonces vamos al Visual Studio. Entonces ya tenemos la variable activo. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir saber cuando un producto está activo. Si es que está activo, vamos a agregar el atributo checked a nuestro checkbox, dando a entender que si es que está activo, pues se va a seleccionar el checkbox. Si no está activo, pues no se le agrega este producto. Es por eso que la variable activo solamente funciona dentro del bucle, porque va a ir cambiando de acuerdo a cuántos productos hay y qué dato activo tiene. Vamos a ello entonces. Por ahora, todos los productos que vamos a poner van a estar con el activo vacío. ¿Por qué? Porque cuando yo agrego un producto, el activo lo pongo como falso, para que cuando vayamos al carrito no aparezca seleccionado, ¿correcto? Por ahora entonces todos los activos de los productos van a estar como falso. Pasamos a construir entonces lo que vendría a ser la maquetación del carrito de compras. Entonces ya tengo mi variable plantilla y vamos a concatenar código HTML con ayuda de las comillas invertidas. Bien, vamos a agregar un primer div. Este div va a tener las siguientes clases. A mí me gusta mucho usar la clase card de Bootstrap porque organiza bien los elementos dentro de ella. Bien, ahora dentro de card voy a crear otro div. Y va a tener la clase row. Esta clase row lo que hace es permitirme usar el grid de Bootstrap para poder colocar call md. Y ahora voy a comenzar a dividir el ancho del card o del div, ¿correcto? El primer div va a ser un call md 4. Va a estar centrado. Y va a haber otro div con lo restante. No recuerden que el ancho es 12. Entonces quedaría 8. No va a estar centrado. Entonces en el primero dije que iba a estar la imagen. Voy a colocar mi etiqueta imagen. Voy a poner su atributo para colocar el URL de la imagen. Vamos a crear aquí la clase img fluid para que sea responsivo. Y vamos a ponerle un tamaño, pues, ¿no? De pronto nos puede servir 100. Vamos a ver cómo se ve. Guardo. Me voy al navegador. Actualizo. Está vacío. Tengo que agregar un producto. A ver el de aquí. A ver. Aparece vacío. Ya sé por qué. Porque se nos olvidó agregar este HTML. Aquí al final. Aunque debería hacerlo, ¿no? ¿Qué pasó? Template. Claro. Claro, debería aquí. Sí debería ponerse. A ver, vamos aquí al navegador a ver. Ahí está la imagen, sino que no tiene una fuente. Sino que no tiene un URL. Correcto, se nos olvidó, así que vamos a Visual Studio. Entonces la fuente va a ser la siguiente. Nosotros estamos en la carpeta vistas. Tenemos que salir un nivel para poder irnos a util, luego a imagen. Por último, no sabemos qué producto se ha elegido, pero sabemos que los productos están en la carpeta productos. Luego tengo que yo colocar pues la imagen con una interpolación. ¿Qué variable? La variable debe ser producto
pero es la misma variable que es la que utilizamos para hacer la iteración. Entonces aquí debe haber un dato que nos permita saber la imagen y justamente se llama imagen. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo. Miren, está muy pequeño, vamos a darle unos 50 más. Vamos al Visual Studio, colocamos 150, guardo, me voy al navegador, actualizo y ahí está la imagen. Ahora yo dije que aquí al lado también va a haber para poder seleccionar mediante un checkbox. Cuando yo haga clic aquí, pues se va a seleccionar el producto para que haga los cálculos. Si está deseleccionado, pues no lo tome en cuenta. Si hago clic aquí, debería seleccionar todos los productos. Si es que yo desactivo uno de ellos, esto se tiene que desactivar automático, ¿no? Porque ya no está seleccionado todos los productos. Entonces ahí está la complejidad. Para ello entonces nos vamos al Visual Studio. Y me voy aquí para capturar el checkbox. A ver, está por aquí me parece. O está aquí en el cart. No, debería estar aquí. Este no sirve. Voy a copiar y me voy a pegar aquí. Justo dentro de este div. Voy un poco a ordenar el código. Allí está. For check, eso no cambia. Posición relativa. Esto lo voy a dejar así porque no sé qué puedo más necesitar de esto. El input. Tiene la clase for check input. Tipo checkbox. El value vacío. Aquí el ID. No sé si me podrá servir. El ID pues no va a tener un ID porque solamente va a ser para mostrar. Pero voy a ponerle un atributo ID producto. ¿Y cómo se va a llamar? Pues va a tener lo mismo que el identificador del mismo producto, que se llama producto.id. ¿Y qué atributo le vamos a dar? Voy a poner una interpolación, pues la variable activo. Entonces, dependiendo de que el producto esté activo, esto va a tener el atributo checked. Si es que está inactivo, pues va a estar vacío, ¿correcto? Esto pues lo voy a dejar allí, me parece. Voy a ponerle check. Luego me va a servir para algo seguramente. No va a tener esto. Es más, creo que eso debería borrarse, ¿no? Pero voy a borrar esto nada más. Guardo. Me voy al navegador. Actualizo. Miren. Aunque está un poco mal ubicado, ¿no? Funciona así, a ver. Si funciona. Ya. Está mal ubicado. Vamos a Visual Studio. Voy a aprovechar una clase llamada float left para ubicarla hacia la izquierda. Y la posición pues va a ser la misma, va a estar un poco, le vamos a dar hacia la izquierda 20, pero también vamos a darle a top porque está muy arriba. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo, miren, ahí está perfecto, ¿no? Le dimos más abajo y un poco más hacia la derecha. Perfecto. Vamos al Visual Studio. Luego, en el call md8, vamos a agregar pues una etiqueta div. Esta ya va a tener pues la clase card body, que es el cuerpo del card. Bien. Primero vamos a ponerle un h5 que contenga el nombre del producto. Aquí es llaves. Nombre del producto. Guardo. Me voy al navegador, actualizo. Miren. Vamos a agregarle más productos para ver cómo se ve. ¿Qué pasa si agrego un producto del mismo? No se puede. Está la validación correcta. Miren. Ahí se ve muy bien. Si te gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho.
Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.